Buen día, hola, bienvenidos a esta clase de polimorfismo. Mi nombre es Yael Pinco y como siempre vamos a tener una nueva clase sobre esta propiedad de la programación orientada a objetos. Así que vamos a empezar. Voy a compartir, para empezar vamos a hacer una actividad disparadora. Voy a compartirles una pizarra. Denme un minutito. Les voy a compartir una pizarra y vamos a hacer una actividad, ¿sí? Para que podamos ver el tema de la actividad de hoy en la temática del polimorfismo, que es una característica de la programación, del paradigma de la programación orientada a objetos. ¿Ahí ven bien? ¿Se está compartiendo? Bueno, vamos a ver esta pizarra que está acá. ¿Sí? Mi nombre es Yael Pinco, como les dije antes, y hoy vamos a ver el tema de polimorfismo. Entonces, como actividad disparadora, yo les pido a ustedes que se imaginen una casa, ¿sí? Seguramente ustedes se van a imaginar algo como esto, ¿no? Y después, si yo les pido a ustedes que se imaginen un iglú, se van a imaginar algo parecido a esto, ¿sí? Donde también es un lugar para habitar, también es una casa, pero tiene otro hábitat, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a pensar en esto de la teoría de objetos, esto que venimos viendo, ¿sí? De los objetos que tienen atributos, que tienen métodos. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes que piensen en el método de cómo se abre la puerta en ambas casas? No es lo mismo. Entonces, acá es donde reside esta propiedad del polimorfismo, es la que nos va a permitir que un mismo objeto tenga un comportamiento de una manera y otro comportamiento si es otro tipo de objeto. Por eso, ahora, por ejemplo, esta es la variedad que nos dan los objetos. Cuando nosotros pensamos y modelamos el mundo en objetos, si yo les pido a ustedes que se imaginen un oso, seguramente se van a imaginar algo como esto, o como un oso polar, o como un oso panda, o como un oso de peluche. Todos los osos comparten ciertas propiedades, ¿sí? Y ciertos, como por ejemplo, no sé, las orejas, los ojos, pero no es lo mismo la piel del oso panda que la piel del oso polar, ni que hablar del oso de peluche. Entonces, estas características que tiene la propiedad, digamos, el paradigma de objetos, es lo que nos permite a nosotros modelar, ¿sí? El mundo en objetos. Y hoy vamos a adentrarnos, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pido a ustedes que se imaginen la casa de un oso polar, vamos a encontrar esa relación que existe entre dos objetos, el objeto casa, el objeto oso, ¿sí? Y entonces ustedes por ahí van a imaginar o una cueva o una montaña. Imagínense que acá abrir la puerta en una cueva, que también tiene las mismas propiedades de ser habitable y de cobijar a los osos, ¿sí? No es lo mismo, pero todos tienen, digamos, comparten el objeto casa, ¿sí? Seguimos hablando de la misma idea. Entonces, volviendo un poquito al tema de hoy, esto era una actividad disparadora. Ahora quisiera ir directamente a lo que tiene que ver con el código. Vamos a ir a lo que es la programación, ¿sí? Esta era una actividad como para ponernos en tema y pensar un poquito en esto del paradigma de objetos. Entonces, ¿qué es la propiedad del polimorfismo? Es la propiedad, ¿sí? Que una clase tenga diferentes comportamientos, ¿sí? Según alguna situación. Entonces, por ejemplo, hay dos tipos de polimorfismo. Están los que se redefinen y los que no se redefinen, ¿sí? Por ejemplo, un polimorfismo sin redefinición es una clase que va a tener diferentes métodos que se llaman igual, ¿sí? Pero tienen diferentes firmas. Entonces, por ejemplo, en Java es muy común que nosotros podamos crear un objeto, en Java o en, digamos, en diferentes lenguajes, pero en Java también,
que es el lenguaje que estamos trabajando acá, nosotros podemos llamar, ¿sí? Y crear un objeto pasándole por ahí solamente ningún parámetro, entonces se inicializan todas las variables automáticamente, o podemos armar un constructor donde yo le voy a inicializar más de una variable. Y los dos métodos van a ser los constructores, pero van a tener diferente cantidad de parámetros, ¿sí? Y después tenemos el polimorfismo con redefinición, ¿sí? Que acá la idea es que nosotros, lo que nos permite el paradigma de objetos, es que nosotros podamos tener el mismo método, pero que se comporte de manera diferente. Por ejemplo, si yo tengo un automóvil, ¿sí? La clase automóvil va a tener un método que es acelerar. Ahora, no es lo mismo cómo acelera un automóvil, un Fiat 600, que cómo va a acelerar un automóvil de carrera, que es una redefinición de esta clase automóvil. Lo que tiene de particular el auto de carrera es que puede llegar de una manera más rápido, acelerar en una menor cantidad de tiempo. Entonces, digamos, el kilometraje, ¿sí? De la velocidad va a aumentar de una manera mucho más acelerada que el auto común, ¿sí? Y por definición va a ser así. Así que otro ejemplo, por ejemplo, de polimorfismo es el de una caja de ahorro. Yo puedo definir la caja de ahorro, que va a tener un método que es extraer dinero, y no es lo mismo si esa caja de ahorro tiene descubierto o no tiene descubierto. ¿Por qué? Porque si el saldo no me alcanza para poder extraer dinero, con una caja que permite el descubierto, yo le voy a permitir extraer un monto mayor que que una caja de ahorro que no tiene descubierto, ¿sí? Una va a dar error y la otra le va a brindar el dinero. Entonces, veamos un poquito de la codificación. ¿Cómo sería esto? Cuando yo defino una clase de caja de ahorro, voy a definir un atributo saldo y el método extraer, que va a recibir como parámetro de entrada un monto. Entonces, ¿cómo sería la acción que yo tendría que hacer? Saldo va a ser igual a saldo menos el monto, ¿sí? Ese sería básicamente lo que haría un método extraer. En realidad, antes de extraer o antes de restar, yo tendría que verificar si me alcanza el saldo para poder hacer esa extracción. Por otro lado, cuando yo tengo descubierto, acá el método va a ser diferente y va a poder permitir una extracción mayor aun cuando el saldo no me alcance. Así que bueno, esto fue un poquito la clase de hoy de polimorfismo. Espero que les haya gustado. Esto es un poquito, después vamos a ver el ejemplo del código y les voy a compartir, ya sea en el Drive, y nos seguimos conversando en el grupo que tengamos de WhatsApp y compartiendo las dudas. Gracias.